Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy la doctora Ngayam, médico anestesista y responsable del domain medical en Barcelona. Hoy hablaremos de un tema de la anestesia. Hablamos de anestesia y hay que saber que dentro de la anestesia también hay varias especialidades y hoy hablaremos de una de ellas, que es la especialidad de anestesia pediátrica, es decir, la anestesia para los niños. Y para ello nos acompañará la doctora Subirana, que ya nos había acompañado en temas sobre mitos sobre la anestesia, y hoy nos viene a hablar de la anestesia pediátrica. Solo le pediré que para los que no la conocen, pues que nos haga una breve presentación sobre su persona. Hola, soy Laura Subirana, yo soy anestesióloga, me formé en Barcelona, estudié la carrera en Barcelona y me formé en un hospital público en Barcelona del 2007 al 2011. Y posteriormente he estado trabajando en hospitales también de Barcelona, tanto privados como públicos. En uno de ellos estuve trabajando en un hospital puramente pediátrico y en el resto de los hospitales que he trabajado he estado en el servicio de anestesia pediátrica también. La misma pregunta que le hice en la otra entrevista. Dentro de la anestesia es verdad que hay varias especialidades, hay cirugía torácica, hay anestesia para traumatología. ¿Por qué decidió escoger la anestesia pediátrica? Que es realmente una anestesia que muchos anestesistas le tienen bastante respeto. Sí, es una anestesia, bueno, inicialmente antes de escoger la especialidad de anestesiología, una de las opciones que tenía también es la pediatría, porque es una especialidad que me gusta mucho, el tipo de paciente es muy agradecido. Y posteriormente, cuando decidí anestesia, una de las razones, aparte de las que expliqué en la entrevista anterior, que es muy polivalente, que puedes hacer muchas manos, pero que también puedes subespecializarte en distintas especialidades, ¿no? Y una de ellas era la pediatría, con lo que por eso escogí la pediátrica. Y es porque el paciente pediátrico me gusta mucho el niño y el entorno que le mueve. Pero hay tantas diferencias, generalmente se puede uno pensar que un niño es un adulto, pero en pequeño. ¿Hay tanta diferencia entre la anestesia en adulto que la anestesia pediátrica? Hay diferencia porque es un paciente muy diferente. El trato inicial, evidentemente, también. A nivel de ansiedades, miedos, juegas un papel muy diferente y ganarte al niño desde el principio para que confíe en ti y puedas hacer las cosas más fáciles, más manejables, es muy importante. Cosa que en el adulto pues no haces normalmente, cantarle canciones o jugar con él. Y luego, una vez ya entras en el proceso más intraoperatorio, pues es un paciente mucho más dinámico, tienes que conocer la fisiología y la anatomía del niño, que va cambiando hasta que llegas a la edad adulta. Bueno, es una subespecialidad como todas las otras que debes ver todas sus puntualidades. Aparte del niño, yo creo que también en este caso, no, me puedo equivocar, pero yo creo que en este caso también hay que tratar a los padres, ¿no? Porque claro, no es lo mismo uno como adulto ir a operarse que decir, os doy a mi hijo o a mi hija para que vayáis a quirófano y que lo operáis. ¿Cómo hacéis esta información o este trato hacia el padre para poder operar al hijo? ¿Qué es realmente la información que hay que dar al padre para tranquilizarle, o qué es la información que el padre tendría que tener para poder decir al hijo que vaya tranquilamente al quirófano, la preparación, digamos, ¿no? Para el proceso quirúrgico? Es uno de los temas más actuales, yo creo, de discusión y trabajo, porque es un poco de humanización lo que cada vez se está llevando más a cabo y que es difícil, ¿no? Pero sí, te encuentras con dos pacientes, porque uno es el pequeño que vas a dormir, pero los papás al final también pues forman parte del proceso. Y cada vez se está acordando y se está encontrando la manera de que sean más partícipes de todo lo que hacemos. Realmente, incluso en situaciones ya no tan de quirófano, que sí que es verdad que pues cada vez pueden entrar más o pueden estar más cerca de sus pequeños,
hasta más al momento más cercano a que se duermen. En situaciones incluso de urgencias o estadas en la UCI, de reanimación, se está dejando que los padres sean más partícipes de observar lo que estamos haciendo. Evidentemente no son partícipes a la hora de actuar, pero así los papás están tranquilos que se está haciendo lo correcto y todo lo posible para que la intervención vaya bien, para que el niño sufra lo menor posible, claro. Y eso reduce el estrés tanto al niño como al padre, ¿no? Uh-huh. Vale, eso es muy importante, porque claro, se suele pensar que no, el niño pues lo metemos en quirófano como los adultos y no suele ser así. Ha dicho antes que dejamos a los padres entrar en quirófano, o sea que los padres pueden acompañar a los niños dentro de quirófano. En según qué centro sí, se está protocolizando. Lo que sí que se deja es entrar al padre lo máximo posible. Normalmente si entra el pequeño solo en quirófano, previamente ha recibido una sedación con el papá. Entonces el niño no recuerda la separación con el papá y con los padres. Hay otros centros que sí que los niños entran, los padres entran con los niños, incluso con los payapupas o con muñecos que ellos deciden. Y bueno, es un poco encontrar el punto de máxima tranquilidad de los padres y de los niños y que los profesionales puedan trabajar bien. Vale, ¿y cuál es, digamos, eso era me ha contestado un poco la pregunta que quería hacer, ¿cuáles son las herramientas que utilizáis para poder un poco quitar el estrés después de la separación con los padres, ¿no? Y yo creo que según los centros también varían un poco, sí. Pero no sé cuál es. Cada centro tiene sus recursos y sigue sus protocolos, porque evidentemente siempre también hay que tener en cuenta la higiene, ¿no? del quirófano, la esterilidad del quirófano. Entonces hay centros que son más rigurosos con esto e intentan pues que no entre tanto los padres pero hay muchas herramientas. Inicialmente pues partimos de herramientas farmacológicas con sedaciones iniciales, pero también pues con el juego, ¿no? Con las enfermeras especialistas en pediatría, que entren incluso cada vez, el mundo es más tecnológico, ¿no? Y entran pues tablets, dibujos, Nintendos. Entonces en el momento de que nosotros estamos poniendo la vía, hay una enfermera encargada para que esté jugando o esté viendo algo que sea de su tranquilidad, de su entorno, mientras la otra enfermera y el anestesiólogo pues le pone la vía y él ni se entera pues porque le han puesto la EMLA, ¿no? El anestésico local. Otra cosa es que muchas veces los padres piensan que hay que llevar a los niños engañados a quirófano, que descubran ahí. Así les evitan el estrés los días antes. ¿Qué piensa de esto? ¿Hay que engañar a los niños o hay que decirles previamente y empezar la preparación ya días antes de la cirugía? Hay que empezar la preparación lo antes posible. O sea, en la entrevista anterior hablamos del miedo y yo lo primero que contesté fue la incertidumbre. O sea, el niño también tiene incertidumbre, el niño no es tonto. De muy pequeñitos ya ven que algo se cuece en casa y que probablemente pues irá al médico, ¿no? Y el hecho de que se le esconda le provoca más miedo. Y el día de la operación, cuando vienen y descubren que está pasando algo, pero no saben lo que es, para él también es incertidumbre. Y entonces ahí no podemos pretender que el niño confíe con nosotros. Y hay muchos trabajos actuales que están intentando buscar de forma pues audiovisual o pues con las nuevas tecnologías de acercar el ámbito hospitalario y lo que le va a pasar al niño de forma que él lo pueda entender según la edad, pero en casa, que ellos puedan ver pues desde un quirófano como es, qué le haremos, pues si tiene algo en el pie o pues una hernia inguinal, pues sí, que ellos empiecen a preparar a su nivel, depende de cada edad, pues un poquito lo que se va a encontrar. Vale, pero yo por ejemplo tengo una duda de este aspecto, porque yo supongo que dependerá un poco de la edad. Yo lo cojo un ejemplo, ¿vale? Tengo una hija que tiene 2 años y medio, soy médico, pero cada vez que la hablo de hospital es un drama. Entonces, si mañana tuviéramos que entrar con ella en un quirófano, en un hospital, para ver al pediatra o lo que sea,
hay que decir 4 días antes, porque ya 4 días antes me estaba diciendo mamá, no, mamá, hospital, no. En estos casos que igualmente hay que insistir o hay algunas técnicas que se puede poner en marcha para que empiece a perder ese miedo. Hay técnicas, hay recursos, ¿no? Depende del motivo por el que sea la visita hospitalaria. Si realmente ella ve que también ir al hospital, o una simple visita con el médico no tiene dolor o no le hacemos nada, es algo positivo para ella, para que también pierda un poco el miedo a que cada vez que va al hospital le pasa alguna cosa que no le gusta. Pero aparte, pues hay cuentos adaptados a diferentes edades que ayudan ya sean cuentos físicos de papel o cuentos virtuales, digitales, que ayudan según la edad a entender o a jugar un poco para qué le va a pasar o qué tendrá. Sí que es verdad que niños pequeñitos de 2 años pues aún es difícil, pero hablarles ya de forma natural en casa les ayudará a que realmente no sea un drama cuando llega al hospital. Vale. Entonces, otra cosa que he visto mucho cuando he hecho anestesia pediátrica y que realmente a mí me molestaba bastante, que es los padres cuando se separan de la criatura ponerse a llorar como las magdalenas. Es verdad que hay que expresar los sentimientos, lo que sea, pero ¿qué piensa usted de esto? Porque a mí realmente no es algo que veía que tranquilizaba al niño. No sé cuál ha sido su experiencia, que usted que ha trabajado más en el campo de pediatría. Bueno, siempre decimos que el niño es el reflejo del padre, o sí, que la ansiedad un poco que tiene el niño o que nos expresa en quirófano muchas veces también viene pues porque está fundamentada por algo. El niño es virgen, entre comillas, ¿no? a lo que le viene. Entonces, si el padre le transmite tranquilidad, le explica, y mayoritariamente, evidentemente siempre hay excepciones, claro, pero mayoritariamente es un niño que te viene tranquilo a quirófano, que te viene contento y es mucho más fácil trabajar con él. Los padres son adultos y al final que el padre llore después que el niño se vaya, no pasa nada, ha aguantado ahí y evidentemente como mamá que soy, los nervios pues están y hasta que no vuelve a salir tu hijo de quirófano, pues estás ahí y si te salen las lágrimas después, pues mejor, ¿no? Pero claro, el niño que percibe o que ve a su padre llorar, si ve llorar a su padre va a pensar voy a algún sitio que no toca, entonces el niño entra llorando y asustado. Sí, no, bueno, hablando de mi propia experiencia, que se operó mi hijo mayor, y es verdad que todo lo que ha dicho sobre la tranquilidad, días antes ya hablaba de esto, tenía 4 años cuando se operó, hablar con él 5 días antes, ya explicarle lo que iba a pasar y tal. La experiencia fue muchísimo más tranquila y también el hecho de que la acompañara hasta el quirófano también es verdad que le tranquilizó bastante y la experiencia fue completamente distinta. Es verdad que ayuda el reflejo, ¿no? Lo que decía, el reflejo del padre o la madre hacia el hijo, eso sí. Y en la otra entrevista hablamos del ayuno y comentó que en los niños había ciertos puntos que eran distintos. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, sobre todo con los más pequeños. Los niños más mayores también, el ayuno de lo que son sólidos siempre son 6 horas y el agua son 2 horas. Pero cuando son niños que están haciendo lactancia materna o son bebés que hacen lactancia materna, bueno, hay un poco de desentendimiento entre sociedades porque evidentemente cuando el bebé está en ayunas puede deshidratarse o hacer hipoglucemias y bajar el azúcar. Entonces intentamos que el ayuno sea el menor posible. Hay algunas sociedades que incluso están diciendo 1 hora de ayuno de lactancia materna, pero de momento no está aprobado aquí por la Sociedad Española. Entonces hablamos, según el lactante, pues de 2 horas de agua, 3 horas de lactancia materna, 4 horas de lactancia en fórmula, y ahí luego ya todo lo que son sólidos, leches de vaca y el resto de papillas, todo eso son 6 horas. Pero los lactantes estamos ajustando mucho más estas horas de ayuno para que no vengan ni deshidratados ni con hipoglicemia. Bueno, si volvieras a estudiar, ¿volverías a estudiar medicina y después de la medicina volverías a hacer anestesia? Creo que sí.
la verdad es que hay muchas cosas a las que te puedes dedicar, pero yo creo que estoy contenta con lo que hago. Me gusta mucho la medicina y mi especialidad, la anestesiología también. Es verdad que hay momentos muy duros en nuestro trabajo, tanto por casos que vivimos, que pueden ser realmente pues duros, y también pues porque se trabaja mucho, muchas noches sin dormir y bueno, pues hay momentos que te planteas las cosas, pero en cómputo general yo estoy muy contenta de lo que he escogido y realmente pues me llena. Así que creo que sí, que volvería a ser médico anestesióloga, si pudiera. No, es que ahora has hablado de momentos duros y me ha recordado uno de los momentos duros que justamente vivimos juntas hace casi 10 años hoy. Y estando de guardia, pues nos llaman por un caso y cuando llegamos ahí era un conocido y estuvimos ahí toda la noche intentando salir adelante. Y ese fue uno de los momentos más duros que yo creo que nunca se me borrará de la memoria. Pues sí. Pero bueno, pues muchas gracias una vez más por cedernos su parte de su tiempo. Y bueno, ya sabes, esta es su casa y puede volver cuando quiera. Bueno, espero que la entrevista os haya gustado. Comentarnos en los comentarios lo que os ha gustado, lo que no, y cuáles han sido las experiencias que vosotros mismos habéis tenido dentro del ámbito quirúrgico, ya sea por vosotros mismos o por vuestros hijos. Hasta la próxima. De aquí os deseo larga vida en buena salud.